Aquí continuamos con el ruso y con Fernando, ahora para platicar del partido entre Serbia y Australia. Lo que son las cosas, no es fácil ganarle a Alemania, ¿qué va a hacer? Y menos en la fase de grupos. Los alemanes perdieron su primer partido en esa etapa desde 1986, desde el Mundial de México, cuando fue ante Dinamarca. ¿Y de qué le sirvió a Serbia? De nada, se han quedado en el camino. Y perdieron ante un equipo de Australia que los llegó a tener abajo en el marcador 2-0, señores. Sí, señor, y que podía haberle hecho algún gol más. Australia, cuando estaba 2-0, empezó a preocuparse de las diferencias de gol que había entre ellos y lo que quería era concretar alguno más. Lo tuvieron, no pudieron, se pusieron 2-1 y a punto estuvo Serbia también de poder rescatar el empate. Yo no sé si esta selección de Serbia puede entrar ya en el cajón de las grandes decepciones del Mundial, por lo menos en lo particular la consideraba como para más e incluso para llegar a pasar a la fase de octavos de final, no solo por la experiencia de su técnico, por la cantidad de figuras y los nombres y sobre todo cuando Ciro dice que Australia tuvo en ventaja a Serbia por 2-0, hay que tomar en cuenta quiénes juegan en Serbia, ¿no? Que está Ivanovic, que juega Vidic atrás y que igualmente la selección de Australia, como bien decía el ruso, pudo hacerle más. E igualmente, también dentro de lo que del fútbol, el cuadro serbio con Pantelic en una ocasión muy fina posición adelantada. Pero lo fue, ¿no? Pero lo fue. Termina igualando el marcador en ese momento, podría haber dado un vuelco a las posiciones del grupo, pero creo que Serbia sí cae dentro de eso, dentro del cajón de las decepciones. ¿Y qué le termina pasando a Serbia? Porque no hay grandes ausencias para este partido, contó con sus principales jugadores, solamente por ahí algún cambio en la defensa con la presencia de Obradovic de inicio, pero ¿qué le termina pasando al equipo serbio? Yo no sé si en algún momento Russo, perdón, tiene el tema de estado físico que ver con esto, porque los cambios que realiza Radomir Antić en este partido eran para refrescar un ataque que se había quedado flaco, que no avanzaba, no le funcionó Siric, por ejemplo, un jugador que tuvo muy poco que ver en el Valencia durante toda la temporada, que tuvo apariciones, pero chispazos nada más en algunos que otro partido en la temporada, y en este Mundial particularmente, Siric o la estrategia de jugarle a Siric no le termina por funcionar. Una falta de respeto, para mi gusto, por lo menos en el planteamiento o en la forma de jugar o de encarar de los jugadores. Me parece que le cedieron la iniciativa a Australia. Cuando uno dice le ceden la iniciativa a Australia con los jugadores que acaba de nombrar Fernando, uno dice, ¿cómo puede ser que con estos muchachos, sabiendo que dependía de ellos poder llegar a calificar, en el partido que supuestamente del grupo era el más fácil, nos salen y atacan, nos sacran y presionan a una Australia que a medida que pasaba el tiempo agarraba la pelota, tiraba centros y se encargaba de presionar a los serbios? Cuando vos decís el partido está al revés o están cambiadas las camisetas, bueno, yo creo que en su momento pensaron que iba a ser fácil y se complicaron ellos solos. Y para Australia lamentablemente no pueden repetir la historia de hace 4 años. Aunque es decoroso. Sí, termina siendo decoroso, pero con Gus Hiddink hace 4 años sí llegaron a la ronda de octavos de final. Esta vez no hay duda, lo que termina pesándoles y mucho es ese arranque tan costoso, tan lamentable, tan duro de 4-0 ante el equipo de Alemania. Y no poder terminar un partido con 11, ¿no? Recién hasta cuando enfrentan a Serbia, pero el arranque ese con la expulsión de Cahill, después terminan echando el otro jugador en el segundo partido, la selección de Australia recién muestra la cara que uno creía que podía mostrar en una Copa del Mundo, hasta en el último encuentro ya la diferencia era demasiada, el costal de goles que traía encima era irremontable como para poder hacerlo soñar en octavos, aunque igualmente lo hicieron, pero ya era demasiado trabajo el que tenían que realizar. El dominio de la mitad de la cancha con Valeri y Kulina me parece que fue importante para que puedan llegar a manejarse bien, pero yo insisto en lo mismo, me parece que Serbia lo cedió, que Serbia le regaló el espacio, que Serbia le permitió hacer todo esto a una Australia que para mi gusto era muy inferior en lo previo a Serbia, después de lo que había mostrado. De nada le sirve este triunfo al equipo australiano, se van a casa después únicamente de 3 partidos y la misma historia para el equipo de Radomir Antić. Estos son los 2 eliminados de este sector.